Ingresa a la comunidad de Acobamba. Adelante el marco musical, cantoras nativas. Ahí está la comunidad de Acobamba, señoras y señores. Y estamos transmitiendo. Transmisión virtual por la página Semiprivazo William Riveros para el Perú y el mundo. De igual manera también estamos transmitiendo a través de Eventos Radio TV Dos Corazones. Este gran encuentro, que vengan los aplausos. Cuenta las palmas. Qué bonito nuestras costumbres y tradiciones. Salgabamba de fiesta. Tusuchaycuy, tusuchaycuy. Arriba, arriba, Salgabamba, qué bonito. Chayla Somachanta Tusuchaycuy. Ahí Talco, serpentina para nuestras autoridades. Hola, señor alcalde, doctor Yurian y Esca Díaz, todas sus blancas regiones. A ver, señor alcalde, Chayla Somachanta Tusuchaycuy. Nuestra identidad cultural. Cabria Chaycuy, Grupo Chatarra. Carnavales en nuestra tierra. Estamos transmitiendo desde Salgabamba para el Perú y el mundo a través de Eventos Radio TV Dos Corazones. Le dio para la página de mi primazo William Riveros.
bonito nuestro carnaval! Que vengan los aplausos del público maravilloso para la comunidad de Atobamba. Reina Somas Chata, Sanu Chaycuy. Poway 2022, Salgabamba de fiesta. Sara la guachaban, Sara la guachaban. ¡Ah! Nuestras costumbres y tradiciones, Salgabamba de fiesta. Gracias a la comisión organizadora. Este hermoso distrito de Salgabamba, cuna de la cultura tayacajina. ¡Poway, Poway, Poway! ¡Fuerte los aplausos del público! Hoy tenemos los saludos para nuestra cantautora del amor, Mariflor Gómez, compartiendo la transmisión de nuestras costumbres de Salgabamba como tayacajina de corazón. El saludo inmenso para Salgabamba. Gracias, Mariflor Gómez. ¡Qué bonito nuestras costumbres de Salgabamba!
La comunidad de Acobamba presente en ese gran concurso de los carnavales. Raúl Reynoso saluda a todos los participantes en Salgabamba, desde Pampa hasta Yacaja. Sigan compartiendo la transmisión para seguir difundiendo para el Perú y el mundo las costumbres y tradiciones de este hermoso distrito de Salgabamba. Estamos transmitiendo desde la tierra de Carmela Morales Lazo. Arriba Salgabamba, cuna de la cultura tayacajina, para el Perú y el mundo. Se despide. Primer participante de comunidad de Acobamba. Desde la tierra de Pilgos, los amigos Elías Quinto Mamantica, desde Colgabamba. Que vengan los aplausos, fuerte las palmas para la comunidad de Acobamba, que vengan los aplausos, se respalda el público maravilloso. De esa manera se despide ese gran conjunto. Primer participante, la comunidad de Acobamba, señoras y señores. Tenemos dos jurados. Jurado número 1, jurado número 2. La secretaria, por favor, tienen que ya llevar el registro del cómputo general. Tenemos dos jurados. El coordinador. Mientras, el siguiente participante, por favor. Alto Perú de Mutuipata, debe estar listo. Alto Perú de Mutuipata, señoras y señores. El control de los puntajes. El primer jurado, por favor, el puntaje. Primer jurado,
para aquí, amigo William. 73 puntos, primer jurado. 73. 73 puntos, primer jurado. Segundo jurado, 79 puntos. En total, 152 puntos para la comunidad de Acobamba. 152 puntos para la comunidad de Acobamba. Bueno, también gracias. Estamos en la transmisión por las redes sociales, con la página de la Municipalidad Distrital de Salcabamba. Bueno, por diferentes plataformas. Bueno, gracias a todos los camarógrafos. Estamos en transmisión virtual. Enseguida tenemos entonces Alto Perú de Mutuipata. Ingresa a la competencia. Hermosas cantoras, quienes vienen realzando nuestra identidad cultural. Mientras los encargados de limpieza están trabajando duro y parejo. Y ya estamos listos, vamos. Maestros del barco musical, cantoras. Ingresa. Alto Perú de Mutuipata, señoras y señores. El saludo característico. Que vengan los aplausos, metan las palmas. Alto Perú de Mutuipata en competencia. Gracias a la comisión organizadora. Hay carnavales, carnavales, Catumpa, Uchuipa, eso. A ver los aplausos del público. Fuerte las palmas.
ay, ay. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal, aprecio? Amantes de nuestras costumbres y tradiciones. Alto Perú de Mutuipata. Mutuipata, comunero, Compartan la transmisión en el Perú y el mundo. Costumbre de Salcabamba. Estamos transmitiendo a través de la página de la Municipalidad Distrital de Salcabamba. De igual manera a través de Eventos Radio TV Dos Corazones. De igual manera con nuestro amigo William Riveros. Bueno, te saluda Teo Paranta para Yuragiacu. ¡Qué bonito, señoras y señores! Salgamos de fiesta. Y la mejor fruta que produce Salcabamba, y la mejor caña pura, Salcabamba, para el Perú y el mundo.
¿Qué tal cariño de ese elenco que viene participando? Échale, échale agua y tira, échale, échale arena. Échale, échale agua y tira, échale, échale arena. Amaya, amaya, pescura blanca, amaya, amaya, cocinilla. Amaya, amaya, pescura blanca, amaya, amaya, cocinilla. Échale, échale agua y tira, échale, échale arena. Échale, échale agua y tira, échale, échale arena. Amaya, amaya, pescura blanca, amaya, amaya, cocinilla. Amaya, amaya, pescura blanca, amaya, amaya, cocinilla. La familia Clemente Quispe saluda desde Santa Rosa de Palga. Échale, échale harina y cordero, échale, échale agua. Amaya, amaya, pescura blanca, amaya, amaya, cocinilla. Amaya, amaya, pescura blanca, amaya, amaya, cocinilla. Es el conjunto Alto Perú de Mutuipata, señoras y señores. Bueno, también nuestro amigo Edgar Tapia Carvajal hace llegar el saludo inmenso a todos los participantes en ese gran encuentro de los carnavales. Gracias, Edgar Tapia Carvajal. Saluda al pueblo salgabambino por realzar sus costumbres y tradiciones de esta tierra hermosa, cuna de la cultura tayacajina, Salgabamba, la tierra de nuestra Carmela Morales. Que vengan los aplausos para ese conjunto. Muchísimas gracias, Alto Perú de Mutuipata. El agradecimiento muy especial a todos los participantes. Bueno, de esta manera estamos realzando nuestras costumbres y tradiciones de Salgabamba, de nuestra provincia de Tayacaja. Bueno, de esta manera también, a nombre de la comisión organizadora, el agradecimiento a todos los hermanos visitantes que llegan desde diferentes provincias, regiones, para expectar la riqueza, las costumbres y tradiciones de esa tierra bendita de Salgabamba. A ver el puntaje, mientras se va alistando la comunidad, se va alistando Centro Poblado de Santa Rosa de Palga. El puntaje, el primer jurado, señoras y señores, el primer jurado. Atención, zorrito.
Nuestro coordinador, por favor. El primer jurado, 77 puntos. Primer jurado, 77 puntos. 77 puntos, primer jurado. Segundo jurado, 80 puntos, señoras y señores. 80 puntos el segundo jurado. En total, 157 puntos. 157 puntos para Alto Perú de Mutuipata. Bueno, acto seguido vamos a presentar al conjunto de Centro Poblado de Santa Rosa de Palca, señoras y señores. Y está el marco musical. Ahí tenemos un breve mensaje. Bien, señor alcalde distrital, señores regidores, señores autoridades comunales, público en general. Bien, vamos a dar un pequeño reseña histórica de nuestro Huaylas Talcabambino. Pero que suechen pues digamos para que llegó una panichecuna. Bien, el carnaval nenchi o Huaylas nenchi duran tawa punchao mi que ya están chipe panicuna o huaycona. Punta punchao cada pueblo chipe que costumbre chipe antiguo abuelo chicuna antiguo vecino chicuna paiguna lugar bao punta punchao domingo pi gran tarinaco o también camino faina o sequía faina, 15 amsoten no. En la pinche de población camino chicarrar la yosa canchi. Y che si quien chico no pas malobra cup pinche con nota ahí charganchi. El día lunes ya darme práctica. Ya para tu sopa y ya para población guarme dari coño na cuigus paricu. Y che gran papa monta y che soteo nata papata monta canchi y que quinta tercio papata y che ya está mi cuita preparadas para que población man invitación que a plaza principal ganan miércoles martes punchao competencia general che consiste en que grupo cada grupo o sea alcaldipa albacel papaiguna para cada grupo frente a frente plaza Anchipi che Japinaricón, ya mañana pas primer lugar, segundo lugar, che, de acuerdo al lugar que quedan en copa. Y último día, miércoles punchaos, che, tenía también sortín ceniza. Che, finalizan que hermoso costumbrinchi, que hermano cona, panicona, y yo sé que ya payanchik mi che de yuechkenchi. Muchas gracias. Y les dejo con el marco musical acá la señora. Un lindo mensaje. Es el Centro Poblado, Santa Rosa de Palca. Saluda al público maravilloso, a los señores jurados. ¡Que vengan los aplausos! ¡Fuerte las palmas!
Baja de Cuy, Páramo Azul. Bueno, también contamos con la presencia de nuestras autoridades regionales. Abogado Héctor Riveros Carguapoma, gerente general regional del gobierno regional Huancavelica. De igual manera, Maritza Ravelo Chávez, consejero regional de la provincia de Tayagaja. Después de una bonita inauguración de las instituciones iniciales en Sacabamba. Santa Rosa Marca presente.
Para Emerson, Jacob y Mesa, vamos Palca, saluda. Sigan compartiendo la transmisión para el Perú y el mundo. Taki taki mi mocha. Katy Cárdenas Zúñiga saluda para la familia Cárdenas en Changaleta, Salgabamba. Bloomer Orellana respalda a los palquinos. María Luisa Gotorio Romero salió para la familia Romero Gutiérrez. Cuidado al camarógrafo, al zorrito rum rum.
Provecho, señor jurado. Los aplausos, fuerte la palma para el Centro Poblado. Santa Rosa Palga, que vengan los aplausos del público maravilloso. Muchísimas gracias por su brillante participación al Centro Poblado. Santa Rosa de Palga. A través de las redes sociales también respaldan todos los hermanos salgabambinos residentes en diferentes puntos de nuestro territorio peruano. El agradecimiento a toda la gente maravillosa que está con nosotros, de manera muy especial. Ahí se encuentran nuestras autoridades. Bueno, de manera muy especial, el abogado Héctor Riveros Caruapoma, gerente general regional de gobierno regional de Huancavelica, nos honra con su presencia. De igual manera, nuestra hermana, nuestra paisana Maritza Ravelo Chávez, consejera regional de la provincia de Tayacaja, después de una bonita inauguración de las instituciones de nivel inicial en este hermoso distrito, en las diferentes comunidades del distrito de Salcabamba. Hoy nos honran ya con su presencia en escenario, porque las obras son amores. Hay que reconocer ese inmenso trabajo que vienen realizando desde el gobierno regional de Huancavelica. También tenemos los saludos a través de las redes sociales. Basiles Cárdenas, saluda a toda la familia Cárdenas desde Arequipa. Estamos transmitiendo para el Perú y el mundo este bonito evento, nuestras costumbres y tradiciones a través de Eventos Radio TV Dos Corazones para el Perú y el mundo. De igual manera a través de la página de la Municipalidad Distrital, que hoy también está transmitiendo gracias a Salcabamba. De igual manera también nuestro hermano William Riveros para el Perú y el mundo. Bueno, enseguida tenemos siguiente conjunto ya listo y presto. La comunidad de Salcabamba, señoras y señores, damas y caballeros, ingresa en ese gran encuentro Poway Salcabambino 2022. Bueno, entonces gracias una y otra vez al agradecimiento por su presencia. El abogado Héctor Riveros Caruapoma, gerente general regional del gobierno regional de Huancavelica. De igual manera nuestra consejera, nuestra hermana Maritza Ravelo Chávez. A ver el puntaje, por favor. Primer jurado, 84 puntos. Primer jurado, 84 puntos. El segundo jurado, 86 puntos. 86 puntos, segundo jurado. El puntaje total, el puntaje acumulado. A ver, Zorrito. Bueno, de esta manera estamos realzando nuestra identidad cultural. Gracias, Salcabamba. 170 puntos para el Centro Poblado de Santa Rosa de Palga. ¡Que vengan los aplausos! Enseguida tenemos al conjunto de la comunidad de Salcabamba. Adelante. Qué bonito nuestras costumbres y tradiciones de Salcabamba. Chasquicuyagua, señor jurado, recibiragua, señor alcalde, mesa chayayki, saluda naipa, presencia yayki, saluda naipa. Desde la tierra de nuestros grandes intérpretes como Carmela Morales Lazo, nuestras eternas y consagradas dulas salcabambinitas. Chasquicuyagua, señor alcalde, recibiragua, señor jurado, mesa chayayki, saluda naipa, presencia yayki, saluda naipa. Sigan compartiendo nuestra transmisión, sigan compartiendo para ser grande
Nuestras costumbres de Salcabamba. China casa patria, China de nuestra China casa patria, China de nuestra. El saludo a nuestros jurados, a nuestras autoridades, al público maravilloso. ¡Que vengan los aplausos! Es la comunidad de Salcabamba, hoy presente en pista de baile, en competencia. Y nuestros regidores compartiendo la espumante bebida. Arriba Salcabamba, sus costumbres y tradiciones para el Perú y el mundo. Agradecimiento a la comisión organizadora, encabezado por nuestro señor alcalde, doctor Julian Villesca Díaz, plan de regidores, todo el personal administrativo, nuestros invitados especiales desde el gobierno regional de Huancavelica. Tusuchaykuy, Salcabamba, Cañachata, Tumachaykuspa.
China Casapati, China Casapati. Échale harina polvo, échale machca molida, amaya, la gana, amaya, Machca molido, dale duro. harina polvo, échale machca molida, amaya, la wanga, amaya, la wanga. China Casapati, China Agua, agua. Chucuaña. Dale duro. Ay, mamá mía. Iba yo China. Está mojadito, cuerpo entero, de punta a punta. Así se goza en Salgabamba, corazón. Caña por Achaba, Jonimacuico y Niña Chagay. Ay, si Paschaña, y matar a Sueño Kurhanki, Chayna Taña, Ñuyo Kunaigipa. Alcalde, ya iba a tomar a Boscani, Salgadamba Plaza, alcalde, ya iba a tomar a Boscani, Salgadamba Plaza, Paima Cacereza, más marinas, Chayna Cacereza, más marinas, Paima Cacereza, más marinas, Chayna Cacereza, más marinas, Nuestros regidores, nuestra regidora también atenta. Hoy dando la bienvenida a nuestra hermana, a nuestra consejera, que hoy nos honra con su presencia, Maritza Ravelo Chávez. De igual manera de bien, el abogado Héctor Riveros, gerente general regional del gobierno regional de Huancavelica. Llegan los aplausos del público. Fuerte las palmas del público maravilloso. Ese Pagua y Salgabambino, el carnaval, nuestras costumbres y tradiciones. Primero lo nuestro, luego lo resto. De esta manera estamos realizando este gran encuentro para hacer grandes nuestras costumbres y tradiciones de esta tierra bendita, de la cuna de la cultura tayacajina, Salgabamba de fiesta. Bueno, por ello tenemos entonces ya el puntaje para el conjunto de la comunidad de Salgabamba. Primer jurado, por favor, zorrito, atento.
Primer jurado, 81 puntos, primer jurado, señoras y señores, 81 puntos. 81 puntos, primer jurado, ese día muy especial. Segundo jurado, primer jurado, 81 puntos. Segundo jurado, 79 puntos. Segundo jurado, 79 puntos, señoras y señores, para la comunidad de Salcabamba. Puntaje acumulado. Puntaje acumulado. 160 puntos, puntaje acumulado, 160 puntos para el conjunto de la comunidad de Salcabamba. Acto seguido, señoras y señores, se sientan los pasos. El conjunto Unión Cultural Sumas Pucllay de Miraflores. Sumas Pucllay de Miraflores, se sientan los pasos. El marco musical que hoy nos acompaña, cantora nativa, violinista, nuestro hermano Wilka. Y estamos listos, damas y caballeros, señoras y señores, para este encuentro de grandes talentos, bailarines, cantoras, los grandes intérpretes de nuestras costumbres y tradiciones de esa tierra bendita, Salcabamba. Para Sania Flor Chávez, vamos Miraflores a ganarnos, dice, a través de las redes sociales. Sigan compartiendo, estamos transmitiendo a través de Eventos Radio TV Dos Corazones. Igual manera a través de la página de la Municipalidad Distrital de Salcabamba, a través de la página de mi primazo William Riveros. ¡Qué bonito! ¡Que vengan los aplausos! ¡Fuerte las palmas! Banderillas Chayay. Mucia saluda a todo el pueblo de Salcabamba. Gracias, Ever. ¡Que vengan los aplausos! Miraflores presente, que vengan los aplausos, señoras y señores. Unión Cultural Sumas Pucllay.
Puya en Miraflores. Basilea Escárraga, saludos para Changaleta. Nelson Pérez Guamán saluda a todos los participantes de su querido estilo en Salcabamba. Un abrazo a la distancia. Gracias a los hijos salcabambinos que escriben. Sigan compartiendo la transmisión para hacer grande nuestras costumbres de Salcabamba. La Violita de Tayagaja, Vanessa Gamarra Silva saluda a su pueblo de Salcabamba. Esta canción para las Estados Unidos, el Gallo Colorado. Sania Flor Chávez saluda a la distancia para la familia Chávez de Miraflores, Salcabamba. Sumas Puquey de Miraflores, señoras y señores. Nuestro jurado sabe compartir. Eso es lo de bueno. Muchas gracias, señor jurado. El cariño de nuestros conjuntos.
con los aplausos del público. Margot Clemente Ramos saluda al conjunto de Miraflores. Vamos, Miraflores. Davita Miranda Páez, saluda a la familia Miranda, Motuipata, Salgabamba. Gracias Tuki Yastay, saludos cordiales a todos los participantes del Carnaval Salgabambino. Gracias Tuki Yastay. Sigan compartiendo nuestra transmisión. Tenemos un saludo de Hans Huajaychuco Castillo, desde los Estados Unidos. Un saludo para la gente de Salgabamba, amantes de nuestras costumbres y tradiciones. Gracias a Hans Huajaychuco Castillo. Saludos desde los Estados Unidos a todos conjuntos del Carnaval Salgabambino. Gracias Gabrielita Guaripata Montañez.
Los saludos y los aplausos para Sumas Pucla de la Miraflores. Que vengan los aplausos del público maravilloso. Fuerte las palmas por su brillante participación. Tenemos los puntajes. Primer jurado va contabilizando. Esto está que quema. Se va listando Caimo. De igual manera también tenemos un conjunto del distrito de Salgahuasi. Caimo debe estar listo. Aldeir Zurdo Enríquez también saluda al pueblo salgabambino desde La Mejorá. Muchas gracias en el distrito Mariscal Cáceres La Mejorá. Hace llegar los saludos al pueblo salgabambino. Primer jurado, señoras y señores, 84 puntos. 84 puntos. Segundo jurado, 89 puntos. Cómputo general, 173 puntos. Miraflores, señoras y señores. De esta manera se viene realzando nuestras costumbres y tradiciones. Adelante, el conjunto de Caimo. Caimo ingresa en este gran encuentro del Carnaval Pauay Salgabambino, realzando nuestras costumbres y tradiciones, reactivando nuestro folclor salgabambino, gracias a la comisión organizadora, encabezado por nuestro señor alcalde del distrito de Salgabamba, doctor Yurian Illesca Díaz, plan de regidores, todo el personal administrativo, en coordinación con toda la población de esa tierra hermosa de Salgabamba, cuna de la cultura tayagajina. De igual manera, saluda a Elba Xiumara Wilca Campos para la gente de Miraflores. El maestro Chiqui, también el violín presente, señoras y señores, orgullo salgabambino. Que vengan los aplausos del público maravilloso. Fuerte las palmas. Gracias a nuestras autoridades. Nispallaca. Nispallaca. Pasa, digamos, mi mamá. Con el cariño de nuestras autoridades. Machuyay, pas machuyay, mi mamá. Suben las papas, manaña, saco. Suben los papas, puñoron. Y está el violín, señoras y señores. Nuestras cantoras nativas. Desde la tierra de Carmela Morales, la tierra de nuestra siempre recordada Reina Ravelo Chávez, cuna de la cultura tayagajina. Cuchuchay con el maestro Chiqui. Aquí está el hacendado de Patay. Caimo presente, señoras y señores.
Luchita Mamán Guanay, desde la cuna de valientes y progresistas San Miguel de Guayba, saluda al pueblo salgabambino. Que vengan los aplausos, fuertes las palmas del público maravilloso para Caimo. Hoy nos honra con su presencia nuestra consejera por Pampa Sayacaja, nuestra hermana Maritza Ravelo Chávez. Allí en Chapani. Nuestras costumbres y tradiciones del Perú profundo. En esta oportunidad estamos transmitiendo para Eventos Radio TV Los Corazones desde el paraíso de Salgabamba, cuna de la cultura tayacajina. ¡Vamos, Caimo! ¡Jariwana y Caimo! Guarmichaconata, pues a la fuerza ya ni a Jaria Chiscango, Caipega. ¡Vamos, Caimo! Ahí está Zapaya Gari, machazo. Vamos, Davita Miranda Páez. Está cantando su canción favorita, dice Davita Miranda Páez. El Pichicha algo. ¡Vamos, Caimo! Vamos, zorrito, más bien tenías paraguas.
ukunta kutiramoy, ugawanta pasaros pay, ukunta kutiramoy. Kaita Kichama, Ingenieros Unidos Tachigua. Para el gallito, gallito. ¡Vamos, vamos, Caimo! ¡Sí se puede! Puka chupita tanga no puchina kowa, puka chupita tanga no puchina kowa. Nothing but my yanai, with money ya wajwan. Nothing but my songai, kuramani ya wajwan. Lismar saluda a su tía Luzmila Maita Morales en Salcabamba, corazón. Anita Rosa Rivas. Transmisión para el Perú y el mundo, nuestras costumbres y tradiciones de Salcabamba. Gracias a nuestras autoridades. Maipira con el chayay, maipira medio chayay, maipira con el chayay, maipira medio chayay. Cubrir una paga, con el pasta con guancho, guachar una paga, medio y pasta con guancho. María Luisa Gondorio Romero saluda a su tío Robert Romero Gutiérrez. Para producciones El Zorrito Rum Rum de Paucará. Vamos Caimo, Caimo presente. Rivalito para tu consumo, los licores más finos en los grandes mega eventos. Alcides Huayta saluda a Salcabamba. ¡Que hagan los aplausos! ¡Fuerte las palmas! Salcabamba vive el evento más grande, sus costumbres y tradiciones. Para Néstor Caguana Vila. Se va, se va, se va, se despide este gran conjunto. Caimo presente.
Muchísimas gracias por su brillante participación. A nuestros hermanos de Caimo, en este día muy especial para hacer grande nuestras costumbres y tradiciones de esa tierra hermosa de Salcabamba. El agradecimiento sincero a nombre de la comisión organizadora. También tenemos los saludos para la familia Jacobi desde Lima. Saluda a todo el pueblo salcabambino por realzar su identidad cultural. Bueno, también para nuestros amigos de Veterinaria, Agroveterinaria Gala, productos de buenísima calidad para el campo, para la ganadería, la agricultura, en Salcabamba, Agroveterinaria Gala. Bueno, enseguida tenemos el puntaje del primer jurado, señoras y señores. El primer jurado, por favor, el puntaje. Primer jurado, el puntaje. 70 puntos el primer jurado. Segundo jurado, 70 puntos. Se enseñaron, creo, los jurados. Esta vez, 70 más 70. 140 puntos, señoras y señores, para Caimo. Muchas gracias, Caimo. 140 puntos para Caimo. Bueno, seguimos teniendo los saludos muy especiales. Un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas salcabambinos en este día festivo por hacer grande de nuestra identidad cultural. El saludo de parte de Nelson Pérez Guamán. Sigue llegando los saludos para todos los participantes, para toda la gente maravillosa de Salcabamba a través de las redes sociales. Enseguida tenemos nuestros hermanos del hermano distrito de Salcahuasi. ¿Están listos? Del hermano distrito de Salcahuasi, por favor. Salcahuasi debe estar listo. Bueno, también para el contador público colegiado Alan Bentezú Eulogio, saluda al pueblo salcabambino por realzar sus costumbres y tradiciones. Hermano distrito de Salcahuasi. Bueno, seguimos entonces difundiendo, realzando nuestra identidad cultural. Salcabamba, cuna de la cultura tayacajina. Un paraíso tan hermoso. Ahí viene entonces, hermano distrito de Salcahuasi. Y está con nosotros el hermano distrito de Salcahuasi, señoras y señores. Ay, sí, me lloro. Bueno, ya está con nosotros el maestro del violín, cantoras nativas, autóctonas de nuestros carnavales. En esta oportunidad del hermano distrito de Salcahuasi. Se sienten los pasos de Salcahuasi. Se sienten los pasos del conjunto que viene representando al distrito de Salcahuasi. Mientras van divirtiéndose con globos, talco, serpentina, todos los invitados, los visitantes. Qué manera
de realzar nuestra identidad cultural. También Elizabeth Diego Abad saluda al pueblo salcabambino, siempre cultivando nuestra costumbre. Gracias. Gracias, Vanessa Orellana Clemente. Seguimos con los carnavales. Ingresamos, damas y caballeros, señoras y señores, con el conjunto del distrito de Salcahuasi. Vamos. El saludo a nuestros jurados, al público maravilloso. ¡Que vengan los aplausos! Priscila Parque Quinteros desde la provincia de Santiago. Sigan compartiendo nuestra transmisión para el Perú y el mundo. ¡Vamos al Salcahuasi! Chayna chata, tuna chaynachi. Suki chantata está muy gusta. Eso. ¡Vamos al Salcahuasi!
Vito de Salcabasi, Guayuchacuy. Calabaza, supacha, consejera. Uchupas, cachipas, maiperacha. Vaya, alcalde. Vamos Salcabasi, presente en esa tierra de Salcabamba. Para nuestros hermanos del ejército peruano, Néstor Bernardo. Ay, si pascha verde falda charanti posaita limpio chatas potica chuangi. Tusu chaigo y Salcabasi. ¿Qué tal estilo?
¡Vamos, Cuchucha! ¡Que van los aplausos para Salgawasi! ¡Los aplausos del público maravilloso! Luego se viene la gran yunzada, una yunzada millonaria se viene luego. La última princesa está lindísima, bien decoradita pero con barro. Bueno, Susana Rojas también saluda al pueblo hermoso de Salgabamba por realzar sus costumbres y tradiciones. Bueno, en cualquier instante ya lo paramos, el Monte Millonario, se viene la Yunza Millonaria, nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Bueno, de todo corazón el agradecimiento muy especial. Bueno, gracias a este gran conjunto del hermano distrito de Salgawasi. Muchísimas gracias por su brillante participación. Jurado número 1, el puntaje para nuestros hermanos visitantes, aunque interdistrital creo son los únicos, 78 puntos. 78 puntos, el segundo jurado, 76 puntos. 76 puntos. Bueno, muchas gracias, Salgawasi. Bueno, a la comisión de parar el monte y los adornos, por favor. La comisión de los montes, puntaje acumulado, 154 puntos. Muchísimas gracias, Salgawasi. Ya, un micrófono a lista, un micrófono porque va a dar palabras de la Bueno, gracias a toda la gente maravillosa que está con nosotros. Vamos a seguir celebrando este bonito evento, realzando nuestras costumbres
y tradiciones, para lo cual invitamos a toda la población a seguir disfrutando. Un micrófono. Levanta. Un micrófono para acá. Vamos a tener las palabras de nuestras autoridades, de todo corazón, el agradecimiento muy especial. Pero antes la comisión, por favor, para parar el Monte Millonario y para los adornos, la comisión del Monte Millonario, para la gran Iusá. Bueno, vamos a tener las palabras de nuestras autoridades para toda la población. Bueno, entonces, en esos instantes vamos a tener las palabras de nuestro alcalde de este hermoso distrito de Salcabamba, doctor Julián Illesca Díaz, para quien pido fuertes palmas. Señores asistentes, señores presentes, muy buenas tardes. Señora consejera regional de Huancavelica, señor gerente de la región Huancavelica, bienvenidos a nuestro distrito. Público en general, quisiéramos hacerle la invitación, por favor, de que nos acompañen a hacer un acto de inauguración de un centro educativo nivel inicial que quizá es uno de los mejores a nivel de Huancavelica, a nivel del Perú, porque es una institución educativa que cuenta con todos los servicios básicos y es quizá el beneficio que van a recibir nuestros hijos, nuestros niños, quienes van a recibir una educación de calidad, lo cual nos merecemos todos los peruanos, todos los compoblanos, seamos de la condición social en la que estemos actualmente. Entonces, por favor, les voy a hacer la invitación al público en general, a las autoridades presentes, señoras subprefectas, señores regidores, señores presidentes de las distintas comunidades, para poder hacer ese acto protocolar de inauguración y entrega de la institución educativa nivel inicial de nuestro distrito de Salcabamba, que con mucho gusto y con mucho aprecio, pues, los funcionarios del gobierno regional, encabezado por nuestro gobernador regional, el señor Maciste Díaz Abad, pues han tenido esa gratitud de poder hacer esa obra en nuestro distrito con una inversión de más de 16,5 millones. Son 8 centros educativos nivel inicial que se han construido en el distrito, algo que nunca, pues jamás se ha visto, ¿no? Una inversión tan grande en nuestro distrito, y que más aún es una inversión en educación, y la educación es lo que nos va a hacer libres, nos va a hacer fuertes, nos va a hacer ricos y nos va a sacar quizá de la pobreza en la que estamos sumidos. Muchísimas gracias, señores, la invitación está presente, por favor nos dirigimos hacia el centro educativo para poder hacer la inauguración. Me informan, señores concursantes, señores presentes, que después del acto de la inauguración vamos a hacer la premiación. No sin antes, por favor, tenemos unos presentes para nuestra señora consejera regional por Tayacaja, ¿no? La señora Marisa Ravelo Chávez, aquí presente, ¿no? Muchísimas gracias, señora Marisa. Para nuestro señor gerente, por favor, ¿no? Son productos de acá de la zona y quizá usted sabe muy bien el valor que tiene todos estos cariños que la población le puede brindar a usted, señora Marisa. A nuestro señor gerente, por favor. A ver, que vengan los aplausos por ese reconocimiento a nuestras autoridades de la región Huancavelica, quienes vienen apostando por este hermoso distrito de Salcabamba. Que vengan los aplausos, un hermoso presente para un lindo recuerdo. A ver, nuestra consejera, el cariño de su tierra, de la tierra del pueblo que la vio nacer, crecer, hoy viene luchando, contribuyendo por la educación. Por ello, vamos a recibir con fuertes palmas a nuestra consejera, a nuestra hermana, a nuestra paisana, Marisa Ravelo Chávez. Que vengan los aplausos, fuertes las palmas. Muchas gracias, doctor
Yurian Illesca Díaz, nuestro alcalde de nuestro distrito de Salcabamba, mi tierra, contentos al ver nuestra cultura y gracias por promover y recuperar esta hermosa cultura, ver a nuestras comunidades de diferentes lugares acá demostrando y haciendo sentir por qué somos Salcabamba, cuna de la cultura de Yacajina. Y definitivamente lo llevamos todos nuestros corazones. El día de hoy también presentes en compañía del gerente general del gobierno regional, el doctor Héctor Riveros, a fin de hacer la entrega, señor alcalde, a nuestro distrito de Salcabamba, uno de los 8 instituciones educativas iniciales y, como lo ha manifestado, modernas, porque también los niños de Salcabamba merecen una educación de calidad. Estas infraestructuras que cuentan con comedor, cocina, internet, agua caliente, agua fría, un equipamiento completo, computadoras que están a disposición de la población. Con esto estamos cerrando la brecha en infraestructura a un 80% en Salcabamba. ¿Hay mucho por hacer? Sí, hay mucho por hacer todavía, pero también históricamente el gobierno regional no había invertido antes de esta magnitud. También tenemos en convenio por la gestión también de nuestro alcalde el saneamiento que seguramente ya pronto estarán también ustedes haciendo uso del servicio. Y sin más, queridos paisanos, Turiñañaykunan, Kanan Punchao, Allin Punchao Kachun, Yuchan Chikpa, Kaipi Yachtan Chikpi Kachkanchik, y hermanos y hermanas, se viene mucho más. Muchísimas gracias, señor alcalde, por el recibimiento. Muy buenas tardes. Que vengan los aplausos, damas y caballeros. Bueno, también vamos a recibir con fuertes palmas al gerente general del gobierno regional de Huancavelica. ¡Que vengan los aplausos! Señor doctor Yurian Illescas, alcalde del distrito de Salcabamba, de nuestra provincia de Tayacaja. En nombre de nuestro gobernador regional, estamos aquí presentes el día de hoy, sumándonos a este evento tan importante, evento cultural que vuestra municipalidad ha organizado para mantener viva nuestra cultura. Aunándonos a ello el día de hoy y en este momento nos vamos a dirigir a inaugurar la institución educativa inicial de nuestro distrito para poder brindar a partir de estos días estos próximos días en que se va a iniciar las labores académicas a nuestros niños aulas de enseñanza que van a dignificar su educación. Muy agradecido por el acogimiento, señor alcalde. Estamos sumamente contentos por este recibimiento y nos aunamos a su invitación para dirigirnos y a todos los compoblanos a nuestra institución educativa inicial. Muchas gracias y felicitamos por este evento bonito que ha organizado este día. Muchísimas gracias, señor gerente. También mencionarles que el día martes vamos a inaugurar las otras instituciones educativas, porque son 8 instituciones que en un solo día pues no vamos a poder inaugurar, ¿no? Entonces el gobierno regional ha planteado que el día martes vamos a seguir inaugurando los iniciales de Pucayacu, los iniciales de Iztay, los iniciales de Miraflores, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, le hago la invitación al público en general, a las autoridades que nos acompañen, a dirigirnos al centro educativo acá en el distrito de Salcabamba. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que vengan los aplausos para nuestras autoridades. 8 instituciones educativas modernas. Muchísimas gracias de todo corazón y el agradecimiento muy especial. A los chicos de la orquesta, por favor. A los chicos de la orquesta, muchísimas gracias. También a nuestra hermana consejera Maritza Ravelo Chávez, hija salcabambina. El agradecimiento a todas nuestras autoridades. Los chicos de la orquesta, por favor. En cualquier instante la premiación. Y ya se viene la Yunza Millonaria. También queremos agradecer a todos nuestros hermanos que vienen pues expectando nuestras costumbres y tradiciones a través de diferentes plataformas, de igual manera a través de Eventos Radio TV Dos Corazones. Muchísimas gracias también a nuestro amigo William Riveros. Muchas gracias. Ya retornamos con la transmisión con la Yunza Millonaria. El agradecimiento a todos los conjuntos que vienen.